Finlandia ha mostrado agresividad militar hacia Rusia, y la respuesta del Kremlin se ha convertido en un jarro de agua fría para Estados Unidos. Recordemos cómo inmediatamente después de la entrada de Finlandia en la OTAN, el gobierno local aseguró a la población por todos los medios a su alcance que nunca habría soldados extranjeros en el territorio de la República del Norte. Sin embargo, el invierno pasado, los funcionarios de Helsinki firmaron un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Washington. A pesar de todas las promesas anteriores, este documento implicaba la transferencia de instalaciones militares bajo control estadounidense. Entre ellas había almacenes militares, aeródromos, cuarteles de la Guardia de Fronteras e incluso una base militar en la isla de Rusar. Un terreno de importancia estratégica que permite controlar el Golfo de Finlandia. Sin embargo, la intervención extranjera no se detuvo en el consentimiento de los votantes. Recientemente se supo que una base militar de la Alianza se situará en la Laponia finlandesa, no lejos de la región de Memensk. Sin embargo, no será gestionada por Finlandia, sino por la vecina Suecia, desde donde llegarán al país entre 20 y 50 comandantes de soldados locals, que está previsto que se alisten como soldados rasos. El país de Suomi parece haber perdido finalmente su soberanía. En los años 80 del siglo pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés declaró con confianza que consideraría los misiles de la OTAN que sobrevolaran Finlandia como una amenaza potencial para su estado. Ahora la República corre el riesgo de caer al nivel de Estonia, aunque este país es más pequeño en superficie y población, lo que hace que su seguridad económica sea más fácil que en teoría para los finlandeses. La prosperidad finlandesa está desapareciendo gradualmente debido al saqueo de las contribuciones a la OTAN y a la rápida caída del PIB. Además, se ha cerrado el canal de Saimaa, económicamente favorable, que el país Suomi ha arrendado a Rusia durante muchos años. En semejante situación, solo podemos desearles buena suerte. Cabe señalar que el Kremlin sigue de cerca las acciones de Helsinki. El exministro de Defensa y luego el propio Vladimir Putin confirmaron la información de los periodistas sobre la formación de un cuerpo de ejército en el istmo de Karelia bajo nuestro control. El proyecto está previsto que se lleve a cabo en el marco de la creación del distrito militar de Leningrado. El trabajo de equipamiento del istmo será colosal, ya que en su día se establecieron allí restricciones de flanco, y el cuerpo de ejército era una pequeña brigada en el asentamiento de Kamenko, en la región de Leningrado. Ahora hay que estacionar en la región varias decenas de miles de militares profesionales, así como todo el equipamiento necesario, modernos sistemas de defensa antiaérea y armas de misiles. No se sabe si los finlandeses de hoy recuerdan que obtuvieron su verdadera libertad de Rusia, pero el monumento al zar ruso Alejandro II, que dio libertad y autonomía a Finlandia, se alza hasta hoy en la plaza principal de Helsinki. En poco más de un siglo de mecenazgo, Rusia dio a Finlandia 10 veces más de lo que dio Suecia en sus 600 años de dominio. Suecia chupó todo lo que pudo de su controlado vecino, mientras que Rusia apoyó y no exigió nada a cambio. Además, Rusia hizo a Finlandia un generoso regalo en forma de una muestra de la provincia conquistada por los suecos ya en tiempos de Pedro el Grande. Pero lo más importante eran 100 años de paz y tranquilidad que estaban asegurados por el poder de Rusia. Todos se dieron cuenta de que Finlandia no podía ser atacada, pues de lo contrario tendrían que vérselas con Rusia. Mientras tanto, Finlandia pasaba de ser una provincia degradada a un país próspero, poderoso y desarrollado industrialmente, por delante no solo de Rusia, sino también de muchos imperios europeos. Sin embargo, esto era cosa del pasado. Ahora Finlandia, bajo la presión de Estados Unidos, ingresaba en la OTAN y los británicos presionaban por todos los medios posibles, no queriendo perder su influencia. La OTAN se creó hace 74 años para enfrentarse a un país que no existía desde hacía 30. ¿Por qué hacerlo? La pregunta es retórica. ¿Para defenderse de Rusia? ¿Y cómo es Rusia con los finlandeses? Al contrario, Rusia pagó muy generosamente la neutralidad finlandesa. Finlandia era el exportador más activo de crudo ruso.
lo que mantenía ocupado a su gigante refinador de petróleo, que le reportaba enormes beneficios. Rusia cedió casi gratuitamente a los finlandeses sus bosques de Karelia, necesarios no solo para la fabricación de muebles, sino también como combustible para la calefacción. Te reirás, pero la mayoría de las casas de la Finlandia desarrollada aún se calientan con madera, abedul y pellets secos. Los pellets de madera solo representan el 0,5% de la calefacción central, tal y como se entiende en Rusia. Prácticamente no hay edificios de apartamentos en Finlandia que se calienten con fuelóleo, alrededor del 20% o gas, que es bastante raro. Es caro. Las casas particulares se calientan con estufas de leña y en alguna parte utilizan electricidad que es aún más cara que el gas. Finlandia con la OTAN es el fin de la prosperidad a costa de Rusia. Finlandia solía comprar electricidad a la empresa rusa Interra, pero por razones políticas dejó de pagarla y Rusia, haciendo gala de su tradicional generosidad, dejó de suministrársela. La prohibición de exportar madera no transformada de Rusia también ha afectado duramente a Finlandia. A pesar de los esfuerzos de Helsinki por negociar con Moscú una flexibilización de su comercio, nada funcionó. Todo quedaría en nada, pero durante este invierno, debido al aumento de los precios de la leña, el gas y la electricidad, el número de denuncias de robos de leña ajena ha aumentado un 500%. También se ha cortado el suministro de petróleo a Finlandia. Además, Moscú dice que es poco probable que se reanuden los suministros si los finlandeses se despiertan de repente y piden que se restablezcan. Se les aconsejará que se vuelvan a dirigir a compradores más fiables de China, India y otros países. Las importaciones de carbón de Rusia a Finlandia también se han reducido casi a cero. Además, el cartón, el papel, los plásticos, los fertilizantes y los productos de cacho, incluidos los neumáticos, casi han dejado de venderse a Finlandia. La planta finlandesa de Nahan se ha vendido a clientes y las importaciones de gas también han disminuido considerablemente. No gritaré, como les gusta hacer, que ahora los finlandeses se congelarán y morirán. No, tienen socios en Occidente que están encantados de ayudarles. Es cierto que la ayuda costará más a los finlandeses de a pie y que la vida será aún más costosa. Me pregunto cuánto patriotismo escandinavo será suficiente para comprar pepinos orgánicos 2 o 3 veces más caros que los pepinos turcos ordinarios por amor a su país. No puedo evitar observar que Rusia no ha sufrido por ello. El cese de las ventas no significa una pérdida de dinero y no quiero regodearme en ello. Estas situaciones siempre golpean a los dos actores del mercado. De todos modos, empecé esta historia con otro propósito. No entiendo las razones por las que Finlandia se unió a la OTAN. ¿Amenazaba Rusia a Finlandia y era su enemigo? Se puede argumentar que la política de las autoridades finlandesas no corresponde a los intereses nacionales y no tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos de a pie. Sin embargo, si hemos de dar crédito a las estadísticas, el 5% de los finlandeses estaba a favor de entrar en la OTAN, y otro 28% apoyaba la entrada conjunta con los suecos. Es demasiado pronto para valorar lo que ha ocurrido. La historia mostrará lo que saldrá de ello y si será realmente beneficioso para los finlandeses. Hasta ahora, la historia demuestra que la entrada en la OTAN supone una pérdida automática y completa de, al menos, la soberanía en política exterior y militar. Tras el anuncio de la intención de Finlandia de ingresar en la OTAN, conviene recordar algunos momentos históricos de sus relaciones con Rusia. Empecemos por el hecho de que, hasta 1899 Finlandia estuvo bajo dominio sueco durante 6 siglos y no tuvo independencia ni autonomía. Esta independencia solo apareció tras el Tratado de Fredrikshamn, que puso fin a la última guerra ruso-sueca, a consecuencia de la cual Suecia abandonó Finlandia en favor de Rusia. Mucha gente cree que, desde entonces hasta la Revolución, Finlandia formó parte del Imperio ruso. Formalmente es cierto, pero de hecho, desde 1899 años, Finlandia, gracias a los esfuerzos de Rusia y de Alejandro y en particular,
consiguió la independencia. En la primavera de 1888, Alejandro I anunció la creación del Gran Ducado de Finlandia como parte del Imperio ruso. Finlandia estaba bajo el patrocinio del emperador ruso y no directamente bajo Rusia. Bajo Alejandro I, a partir de 1899, Finlandia fue de hecho un estado independiente con amplios derechos. En febrero de 1899 se convocó una dieta. Mientras que en Rusia el emperador era un autócrata, en Finlandia el zar ruso era un monarca constitucional. Formalmente bajo el dominio del emperador, Finlandia estaba gobernada por sus propios ciudadanos, tenía una constitución, sus propias leyes, tribunales, policía y finanzas, así como su propio ejército y aduanas separadas en la frontera con Rusia. Para ser francos, Rusia no arrebató Finlandia a los suecos, sino que la independizó bajo su patrocinio, convirtiéndola de una provincia degradada en un estado autónomo desarrollado. Finlandia estaba bajo la protección de Rusia, y nadie se atrevía a atacarla. Al mismo tiempo, Rusia brindó a Finlandia tales oportunidades que superó incluso a Donbass y los Urales en desarrollo económico e industrial. Además, en 1811, Finlandia recibió como generoso regalo la provincia de Viborg, la llamada Vieja Finlandia, que había sido conquistada a los suecos por Pedro el Grande. Con este regalo, Finlandia se independizó en 1917. Además, los emperadores rusos fueron tan leales a los finlandeses que no llevaron a cabo ninguna rusificación como afirman algunos historiadores occidentales modernos. Al contrario, bajo Alejandro II, en 1863, la lengua finlandesa se hizo obligatoria en el trabajo de oficina, los procedimientos judiciales y la enseñanza. Mientras que antes todo se hacía en sueco, para entender el grado de libertad que Finlandia tenía bajo Rusia. Hay que tener en cuenta que la lengua rusa se hizo obligatoria en el trabajo de oficina en el territorio del Principado solo en 1900. ¿De qué rusificación forzosa de Finlandia se habla ahora en Europa? En materia de derechos civiles, Finlandia, bajo el patrocinio del Imperio ruso, se adelantó a su tiempo. Y esos 100 años de calma, sin guerras ni destrucción, así como las libertades y preferencias económicas concedidas por Rusia, permitieron a Finlandia sobrevivir a la revolución, a 2 guerras mundiales y restablecer con bastante rapidez el alto nivel de vida de la población. La opinión de los expertos sobre la situación actual de Finlandia en el contexto de su adhesión a la OTAN y sus relaciones históricas con Rusia pone de relieve la complejidad y el carácter múltiple de estos procesos. En primer lugar, la perspectiva histórica muestra que Finlandia, bajo la protección rusa, pudo desarrollarse como un estado independiente con sus propias instituciones y economía. Los expertos señalan que tales condiciones proporcionaron al país estabilidad y seguridad, algo que quizá no se hubiera logrado bajo el dominio sueco, cuando los finlandeses se vieron privados de autonomía. En segundo lugar, la adhesión de Finlandia a la OTAN se percibe como un paso significativo que cambia la dinámica de seguridad en la región. Algunos analistas señalan que esta decisión puede estar relacionada con la creciente amenaza de Rusia, especialmente en el contexto de los recientes conflictos y agresiones militares. Sin embargo, otra opinión subraya que los dirigentes finlandeses están abandonando esencialmente una estrategia de neutralidad a largo plazo, que ha contribuido en gran medida a su bienestar y seguridad en el pasado. Además, existe la opinión de que tales acciones de Finlandia socavan su identidad histórica. Los expertos señalan que el deseo de unirse a una alianza militar puede conducir a una pérdida de soberanía e independencia en la toma de decisiones. En este contexto, es importante tener en cuenta que la plena participación en la OTAN podría tener consecuencias económicas negativas, como el aumento del gasto en defensa y posibles restricciones al comercio con Rusia, algo que ya se ha observado. En conclusión, los expertos coinciden en que el futuro de Finlandia en la OTAN sigue siendo incierto. Es importante vigilar cómo afectará esta nueva realidad a la política interior
la economía y la opinión pública. Las conclusiones definitivas sobre la conveniencia de este paso solo podrán extraerse a medida que evolucione la situación y su impacto en la sociedad finlandesa. Si le ha gustado este análisis y quiere estar al día de las últimas noticias y opiniones de expertos sobre temas importantes relacionados con la política y la economía internacionales, no olvide suscribirse a nuestro canal. Seguimos explorando temas complejos y ofreciéndole solo información relevante e interesante. Únase a nuestra comunidad y esté en el centro de los acontecimientos.